simple y natural del universo. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, ahí en sus hogares, muy contentos de que nos permitan compartir en vuestros hogares este programa, un nuevo programa de Buscando Respuestas en el siglo XXI. El tema que vamos a abordar hoy, vamos a tratar las salidas de los chicos, un tema que preocupa y preocupa mucho a los padres. Nos acompañan, como es habitual, el padre José Luis Bogado y la licenciada Adriana Echeverri Borda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Teresita, gracias. Este encuentro que siempre nos alimenta y nos hace pasar un buen rato juntos. Es un tema importante, sí, como tantos. Sabemos siempre que no hay recetas para los padres, que por ahí el saber psicológico, filosófico nos da elementos para trabajar con otros y muchas veces en casa quedamos sin herramientas. Vemos a veces que la teoría va por una vía y la realidad cotidiana, son varias las teorías, pero a veces se profundizan algunas que en algún caso por ahí quitan responsabilidades a cada uno de los protagonistas de esa novela familiar, y que a veces se culpabilizan a los padres, a la madre que venía, todos tenemos una madre que a su vez tuvo una madre, y muchas veces se ve que incluso en los procesos, los tratamientos psicológicos, hay un quitar responsabilidad al adolescente o al joven, en donde todos cae o recae sobre los padres, especialmente sobre la madre. En este tema, evidentemente, los padres tienen un rol fundamental como en todos y tiene que ver con los límites, con las pautas y con ese dar y recibir. Con la educación en con general, educar, ¿cierto? con saber, con supervisar y con acompañar. Y manejar siempre esto de que papá y mamá son padres, padres compañeros, padres guías, pero no amigos. Si papá se transforma en amigo, no puede marcar el límite ni puede compartir la vida de hogar como corresponde. A veces eso se desdibuja y a veces se dan habilitaciones a los hijos fuera de tiempos o anticipándose los tiempos o habilitándose conductas que por ahí sabemos que son dañinas y decimos, bueno, más vale que lo haga en casa que lo haga afuera. Yo creo que es mejor que no lo haga ni en casa ni afuera. Claro. Y eso los padres tienen que tener, como dice el dicho, la sartén por el mango. Claro, y el mango también. Sí. Eso. Ahora, las edades, es importante tener en cuenta las edades. A veces pensamos que si no salen a determinada edad, 12, 13 años, que un grupito de sus amigos lo hace y ellos no van, es como que se sienten relegados, ¿es así? Mira, Teresita, 12, 13 años están recién incursionando en las primeras fases de la adolescencia. Están saliendo de lo que fue la etapa de la pubertad, que es el cambio físico con una cabeza aún de niño. 12, 13 y 14 mentalmente siguen siendo niños. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que sí salen con sus amigos, pero no pueden salir hasta el otro día, tienen que salir a determinados lugares que los padres sepan dónde. Y ¿sabés cómo? Digo, no soy ningún ejemplo, pero cómo me quedó más fácil a mí como mamá resolver un poco esto. No me ha ido tan mal, dentro de todo, bueno, y siempre digo, no me canso, por ahí digo, yo lo debo cansar a Dios, porque digo muchas veces al día, gracias a Dios, por verlos sanos, por verlos responsables. Siempre me manejé con el tema, hay leyes, entonces muchas veces eso nos ayuda a que ellos sepan. Por ejemplo, ¿qué dicen los boliches bailables? Por ejemplo, en el Uruguay hay una ley que dice que 18 años es la edad para entrar en los boliches bailables, en donde se puede consumir alcohol. Y que es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, yo padre le doy los elementos, pero además le marco la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Que puede un chico de 15 años recibir una moto y manejar? No, la ley dice que con 15 años no se puede manejar. Sí. Porque después el papá o la mamá que hacen, por ejemplo, ese regalo de 15, son absolutamente sí responsables del probable accidente que pueda tener ese chico, de los problemas, multas, lesiones, lo que pueda suscitarse.
porque el papá está enseñando ahí a transgredir la ley. Yo puedo estar en desacuerdo con las leyes de mi país o con algunas. Bueno, hagamos algo para modificar entre todos aquellas leyes que me molesten, pero mientras están para cumplirse. Si la ley dice que hay que usar casco, yo en lo personal puedo pensar que capaz el casco quita visión y que le anula la audición, pero hay una ley, hay que cumplirla. Porque vivimos en una sociedad, vaya el acto fallido, padre, no lo analicen, vivimos en una sociedad que hay leyes. Y hoy el problema principal de nuestros países es la pérdida de la autoridad y la transgresión a las leyes. Y el padre en eso tiene que marcarlo. Yo creo que, mira, estaba pensando, Adriana, y que está el Tere, la verdad feliz, ¿no? Porque es un tema que los papás, incluso a nosotros los sacerdotes, nos preguntan frecuentemente, ¿no? Incluso a veces hay cosas medias cómicas, ¿no? Que aparece así, padre, no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Como diciendo, y bueno, ¿cómo no va a saber qué hacer con su hijo, ¿no? Yo creo que ya no me hace caso, ya no me respeta para nada. A ver, busquemos, ¿no? Es decir, realmente la raíz de la situación, porque estos elementos que presentaba Adriana también incluso lo podemos tomar desde la fe, ¿no? Ya que gran parte de nuestras familias son creyentes y asumen esto como una verdadera misión divina, ¿no? Ser papás, ¿no? Ser imágenes concretas del amor de Dios, del Dios Padre, ¿no? Incluso del Dios que tiene este rostro materno también. Y entonces es una verdadera vocación, una verdadera misión ser papás, pero a veces se van perdiendo espacios que desdibujan esta misión fundamental de los padres, que es acompañar en el crecimiento una verdadera libertad y una verdadera responsabilidad de los chicos, que no empieza cuando el chico tiene 18 años y se va a la universidad. Mucho antes. Empieza muchísimo antes. Yo creo que esto que vos decías, Adriana, y yo creo que tiene la fuerza también esto de lo que es la psicología, es fundamental. Es decir, el chico, desde que empieza a entablar la relación y empieza a distinguir, ya empieza a ser alguien capaz de responsabilidades, ¿no? Y ahí también el chico va descubriendo los distintos elementos, podríamos decir, que tiene que tener en cuenta para la conducta social, ¿no? Pero esa primera conducta social empieza en la casa. Ahora, esto que vos decías, yo me venía, decía, bueno, no es que le queremos tirar todas las bombas a los papás, ¿no? Pero a veces hay cosas que son las grandes escuelas para los chicos, ¿no? Y que empiezan por el ejemplo de los adultos. No, o sea, los adultos todos, incluso nosotros los sacerdotes, ¿no? El ejemplo, yo por ejemplo, cuando ando en el vehículo, y una vez me acuerdo, subí al vehículo y no me puse el cinturón. Y subió un chico que tenía que llevarlo a tal lugar y el tipo se puso el cinturón. Y me dice, padre, ¿vos no te pones el cinturón? Y dice, mira qué ejemplo me da, dice. Y el pibe me mató, tiene razón. Si, yo no puedo porque voy a 20, porque voy a 40, tengo que viajar con cinturón, una cuestión de cuidado propio. Fíjate, esto ya habla mucho, no es que yo no lo uso, siempre ese día me pasó ahí un descuido pero, digo, a veces tomamos estas costumbres, no, que ¿para qué? Que es molesto, lo mismo el casco, pero por algo hay algo. Entonces, vamos educando con el ejemplo. Y en lo cotidiano, hay múltiples cosas que forman como una verdadera escuela la mente, la vida de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Creo que es un tema importantísimo de hoy, porque todos podemos crecer un poquito. Ustedes como mamás, los que están detrás de la pantalla, ¿no? Y que solamente pueden ir sacando montones de preguntas, ¿no? Sobre esta realidad de acompañar el crecimiento de los hijos, incluso como aprontándolos para que un día vuelen. Porque el chico, queridos papás, tiene que volar de la casa, ¿sí? aunque suene medio, tiene que volar, ese chico tiene que volar de la casa en algún momento, porque justamente es el proceso de la vida. Y de hecho a ustedes se los ha hecho padre para enseñar progresivamente a volar, ¿no? Y yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Y pasa en todas las familias, en todas las todos familias. Los seres
incluso de los animales, que llega un momento y tienen que volar. Estamos viviendo etapas en donde vemos que la adolescencia, que en épocas de antaño incluso no existía, el chico dejaba de ser niño y salía con niñez a veces muy dura, ¿no? Salía de la casa ya a 12, 13 años a trabajar. Por ahí cuando conversamos con gente, sobre todo de campo, yo he escuchado algunos testimonios y riquísimos, porque esa sabiduría es una sabiduría del alma, de gente que se ha ido a los 12, 13 años de alambrador, por ejemplo, en el campo, y han crecido y se han desarrollado bárbaramente. Ahora, en estas épocas hay una adolescencia y una adolescencia que se prolonga en el tiempo. La salida de la adolescencia, decimos que una persona dejó de ser adolescente para ser un joven, un adulto, en psicología cuando se definen claramente tres cosas. Se define la estabilidad en los vínculos, que es propio de la infancia. Hoy soy re amigo de uno y me pegoteo en la amistad y después ese amigo ya no me sirvió y me cambio y me mejor. En la adolescencia se tienen que ir fortaleciendo esos vínculos, solidificando. Se tiene que definir claramente en la adolescencia la inclinación o la salida de lo que fuere ese Edipo para los psicoanalistas hacia la heterosexualidad, en el caso de una salida positiva del Edipo, en el caso de una salida negativa hacia la homosexualidad, porque hablamos en algún momento, creo, me parece que lo tocamos, que no es, es lo que se define. El joven en la adolescencia se aclara su tendencia hacia uno u otro sexo como en su pareja, pero no como una elección, sino como una historia que se viene dando. Y la otra es la independencia económica, que por situaciones que se van dando en nuestros países sobre todo, donde hay gran cantidad de desempleo y de desempleo negro, por ahí se marca esta salida alrededor de los 25 años, porque después que terminaste de estudiar, o a veces no estudiaste, recién como que a esa edad pueden empezar a encarar un trabajo solvente y en blanco, en condiciones de poder sobrellevar la vida. Ahora, mientras uno depende del padre, le debe respeto, escucha, y el padre tiene la obligación también de marcar los límites. Y en esto de las salidas, bueno, volvemos un poco a lo mismo. Lo importante es que el padre sepa a dónde va y que yo pueda mostrar también en las conversaciones, en el diálogo, que tanto se va perdiendo, que por ahí se sustituye, como hablamos en algunos programas ya, el tema de la televisión o la computadora, no debe de cubrir nunca el diálogo y los comentarios que uno puede hacer. Digo, yo en lo personal se me vino a la cabeza el ejemplo de lo que pasó con ese boliche en Buenos Aires que se prendió fuego, donde se lamentaron tantas muertes, y muertes de niños, de bebitos que estaban ahí en una guardería. Bueno, nuestros hijos tienen que ir sabiendo desde chicos que hay lugares que son más y menos riesgosos, ¿sí? Porque después es fácil salir en manifestaciones y adjudicarle la culpa, bueno, en este caso era al intendente, al del boliche. Y si nosotros somos padres conscientes, tenemos que saber que quizás no hay ningún boliche seguro. Claro. Pero cuando hacemos la reivindicación, cuando tenemos esas grandes pérdidas, tenemos que saberlo de antes. Y los chicos tienen que saber eso de antes. Y tienen que saber que hay droga cerca y que la droga en sí misma no le va a hacer nada, pero la actitud que tome frente a ella puede ser tan dañina como llevarle a la muerte o al deterioro de nuestro aparato, de nuestro pensamiento, de todas las, ¿no?, lo que tiene que ver con lo cognitivo. Tienen que saber decir no, porque eso muestra la fortaleza. Y bueno, eso lo tengo que enseñar en casa. Exacto. ¿Cómo yo le enseño a mi hijo o a mi hija que no se tiene que drogar si yo cada vez que me pongo nerviosa estoy mostrándole que necesito un cigarrillo para enfrentar la situación? ¿Cómo hago? Es difícil. ¿Cómo hago para mostrarle a mis hijos que las cosas las tengo que ir resolviendo de una manera más independiente cuando mis hijos me ven que cuando me pongo nerviosa recorre un blister de algún psicofármaco? Que eso es una cuestión muy reiterada en los chicos con adicciones, que ven la adicción en el adulto. Quizá no a la marihuana o a la cocaína, pero la vieron al psicofármaco, al cigarrillo, a la bebida alcohólica. Somos modelos, como dice el padre. Exacto, es la base, ¿no? Y es la palabra, pero el acompañar con. Ni que hablar. Totalmente, ¿no? Yo creo que esa actitud que a veces nosotros no nos damos cuenta del alcance, pero el impacto que provoca o que va provocando en el receptor, o lo mismo
podemos hablar del tema de las palabras, ¿no? Es decir, las cosas que yo le digo al chico, ¿no? Es decir, que para mí pueden ser nada, que yo decirle, sos un idiota, ¿no? Suponete, para mí puede ser nada, pero el impacto interno que el chico que recepciona, en un futuro le puede traer consecuencias nefastas, digo, ¿no? Y más si eso es reiterativo, si eso es algo como constante, ¿no? O sea, siempre hizo algo mal y ya lo trato de inútil, de lo que sea. Fíjate, bueno, lo mismo en estas actitudes, ¿no? Cuando yo le pido una responsabilidad al chico que, por otro lado, no estoy manifestando, no estoy viviendo. El chico hace como un peso en la balanza, ¿no? Hace un peso en la balanza, es decir, y va a inclinarse hacia la conducta, hacia la conducta, porque el proceso racional siempre va como posterior, ¿no? Es decir, después, ahora, si lo acompaño con la conducta es fundamental. Claro, creo, ¿no?, que los chicos buscan ejemplos, ¿no? Hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿no? Sí. Y es cierto, es decir, los buenos ejemplos o los malos son realmente como un imán, depende de lo que el chico esté acostumbrado, ¿no? Y yo creo que en la casa es una tarea fundamental esto de acompañar realmente con este camino del diálogo y buscar. Hay familias preciosas, yo podría, no sé, enumerar, pero donde uno ve, ¿no?, esa preocupación de los papás, que no es estar encima del chico, no es estar encima. Distinto, sí. Es verdaderamente ser como verdaderos ángeles, ¿no?, guardianes de sus hijos, pero con esta función de ayudarlos poco a poco a encaminarse en la vida, ¿no? Creo que los pibes aman esas cosas, aunque ellos tengan esos afanes de una libertad, de no me pongas límite para nada, pero en realidad en el fondo es lo que no quieren, ¿no? Es decir, yo al menos lo puedo eso notar con los chicos de catequesis cuando nos ponemos a conversar, ellos valoran estas actitudes de los papás cuando a veces le dicen un no entienden, se enojan, pero bueno, después ven que no, por algo es, porque seguramente es peligroso donde iba a ir, ¿no? Yo creo que hay que buscar la forma de no quedarse en que mi hijo no me escucha, no, eso es una trampa. Hay que buscar la forma. ¿Cómo no te va a escuchar? ¿Sos el papá, sos la mamá? O sea, el tema es de qué manera nosotros nos vamos acercando a ellos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que por un lado animar a los papás, y esto que vos decías, Adriana, de los lugares que frecuentan nuestros pibes, no cualquier lugar para cualquier edad es lo más conveniente, ¿no? Y hay cuidado con estas, sin tocar ninguna particularidades, pero todas estas famosas clases de estos típicos boliches abiertos donde no hay control de ingreso de edades, yo creo que hay leyes concretas, yo creo que eso hay que, no hay controles sobre cuánto se consume, todos son mayores de 18, hay menores. Bueno, yo creo que esto suscita también un gran tema, hasta dónde corresponde que a veces los papás ni sepan dónde están sus chicos los fines de semana, o yo creo que es un tema bastante serio también, ¿no? Bastante serio, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte y retornamos enseguida. La leishmaniasis visceral es una enfermedad grave producida por un parásito microscópico que afecta a personas y perros. Se transmite por la picadura de un mosquito muy pequeño llamado flebótomo. Es una enfermedad endémica en 61 países del mundo y se calcula que anualmente se producen 500.000 casos nuevos. En América del Sur, la enfermedad se presenta en por lo menos 12 países, entre los que se encuentra Brasil, Paraguay y Argentina. En nuestro país se han presentado casos de leishmaniasis visceral en perros en Corrientes, Formosa y Chaco, y además en personas en la provincia de Misiones. Debido a la situación actual en Paraguay, donde se presenta un aumento de la enfermedad en perros y en el ser humano, sobre todo en la ciudad de Lambaré, donde hasta el año 2004 se registraron más de 40 casos, y a la detección del vector con presencia de casos en perros en la ciudad de Clorinda, lanzamos la campaña provincial para el control de leishmaniasis visceral, con una estrategia de acción basada en 6 componentes: vigilancia epidemiológica, entomología, reservorios, laboratorio, atención del paciente, comunicación y educación para la salud,
Se pone en marcha una acción integrada que incluye actores sociales claves, tales como profesionales médicos y veterinarios, funcionarios, líderes barriales, organismos, organizaciones civiles e instituciones, tales como los hospitales y centros de salud, la municipalidad, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, el SENASA, la Asociación Protectora de Animales, y que involucran actividades de vigilancia, control de vectores, saneamiento ambiental y control de reservorios, con una estrategia de acción basada en la participación y concientización, donde la solidaridad juega un papel preponderante, donde solo juntos podemos avanzar para combatir y evitar la propagación de esta enfermedad. Evitemos la leishmaniasis, cuidemos nuestra familia. Bueno, estamos tratando el problema de las salidas de los chicos y como consecuencia de ello vamos a ver la situación cuando los chicos se están yendo, que se van a estudiar, que se van a trabajar, que no se quieren ir. ¿Puede ocurrir esto también? Claro que puede ocurrir. Eso es muy interesante y es digno de analizarse, por ejemplo, cuando los jóvenes reclaman, por ejemplo, o los padres, una orientación vocacional. Muchas veces el joven sabe que le gustaría estudiar, sí, pero la gran duda es cómo encaro mi vida ahora. ¿Me puedo ir? No me puedo ir. Y uno, el que está evaluando, el que está haciendo la orientación, tiene que prestarle especial atención a eso. Porque si no le presta especial atención a eso y le dice, bueno, tenés que estudiar ingeniería nuclear en Buenos Aires, en Bariloche, lo que sea, y es una personalidad que aún está inmadura y que no puede desprenderse, lo estoy frustrando. claro. Entonces tengo que saber que hay tiempos también y que el padre tiene que ayudar en esos tiempos, que en general nuestros hijos a los 17, 18 encaran una partida, que hay un primer año que tiene que ver con el duelo, una pérdida del lugar de protección, de conocimiento, es insertarme en una nueva, muchas veces en una nueva sociedad, con nuevos compañeros, con una facultad que no tiene nada que ver lo que estudiaba para el secundario y cómo la fui pasando con lo que tengo que estudiar en facultad. Todo eso nuevo implica la pérdida de lo viejo y el incursionar en un camino nuevo. Eso conlleva un duelo. Si yo no apuntalo y acompaño y bueno, hay que aguantar el duelo, porque lleva aproximadamente un año en esa adaptación, el hijo vuelve. Y muchas veces que hay una ida y vuelta, que no permite la independencia y no permite una revalorización de uno mismo y sentirse capaz de. Entonces, habría que ayudar para que eso suceda y suceda de la mejor manera, que no quiere decir que no lloren. Lloran, extrañan, se enojan. Llaman. Muchas veces llaman mucho, sí, muchas veces aparecen un poquito algunas enfermedades medias recurrentes, yo qué sé, a veces reaparece una bronquitis de la infancia y cuando vengo a mi lugar se me va y no me ataco y me voy a estudiar a Concepción del Uruguay y me viene el asma. Bueno, son cuestiones que los padres tienen que considerar que pasan y acompañar de manera tal de que pueda desprenderse. Ese periodo de adaptación. Es un periodo que es duro, pero hay que aprender porque así es la vida. Nosotros tenemos que volar, como dijo el padre, con nuestras propias alas. Exacto. Y a su vez tiene que de algún modo también seguir la supervisión, en el sentido de que yo creo que todo tiene límites. Un papá tiene que con una mamá ver, bueno, qué tiempo voy a tener para pagar una carrera a hijos. A veces hay jóvenes que se van y estudian una carrera, cambian a otra y pasaron 5 años, no definen nada y esos padres siguen desde lo económico con un problema grave. Entonces también tengo que saber que no todos estamos para ser profesionales. Tenemos que saber también que hay una falta tremenda de oficios y que por ahí podemos estimular a nuestros hijos que estudien un oficio. Seguramente cuesta una hora de una persona que sepa trabajar en el gas, es más cara de lo que sale una hora del trabajo de un médico. Sin duda, sí. Entonces, tenemos que aprender también eso, a reactivar y a darles un estímulo que puedan ver distintas opciones, Sí. pero tienen que volar.
Me seguro. parecía importantísimo esto que hablabas, Adriana, del duelo. Yo creo que también, un poco retomando lo que hablábamos en el bloque anterior, cómo esta capacidad y dando esta libertad cuando los chicos tienen que volar, ¿no? O dice, bueno, es hora de que salgas ¿no? de la pollera de la mamá o de los pantalones del papá, ¿no? Si ya sos un hombre, ¿no? Tenés que empezar a vivir la vida y a enfrentarla por vos mismo. Pero eso yo creo que empieza también en esas distintas etapas, ¿no? Cuando el chico pasa de la niñez a la pubertad, a la adolescencia. Es decir, a veces el chico tiene 18 años y se lo sigue tratando como una criatura, ¿no? Y yo creo que ahí cuando se van preparando este gran vuelo, ¿no? Yo creo que esas etapas de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, son como el avión que va tomando pista, ¿no? Y los papás tienen que ir como acompañando ese despegue. Y yo creo que también muchas veces está, no sé por qué motivaciones, pero se da eso en los papás de retener cada vez más al hijo, como si el hijo fuera una propiedad, ¿no? Sí. Es decir, y la vida me lo está quitando, ¿no? La vida no te lo está quitando, vos justamente lo trajiste para que él haga la vida, ¿no? Si vaya... Se realice como persona. Se realice. Además. Y en este tema de la vocación que vos tocabas, Adriana, yo creo que también, ¿no? Si la vocación, tanto en la profesionalidad como en la vocación que elija el chico, y ayudarlo, ¿no? Eso implica el conocimiento de los papás sobre las inclinaciones que a veces los hijos manifiestan, porque el chico va como expresando, ¿no? A medida que va creciendo, y uno tiene que en un momento ayudar. A mí me asombra cuando ves a los chicos que ya están terminando la secundaria, hablo como un hombre de 80 años, pero es real, ¿eh? Sí. Digo, porque yo tengo 34 años y a veces hoy le pregunto a un chico de 18 años, digo, ¿qué pensás? ¿Qué vas a hacer después? La verdad no tengo ni idea, me dicen, una gran mayoría. Pues digo, ¿cómo no vas a tener idea? Vas a pasar 1 año, 2 años ahora empezando a buscar qué es lo que te gusta para, ¿no? O sea, o dónde vas a seguir desarrollándote, y mientras qué. O sea, y ahí es cuando yo creo que el rol de los papás es fundamental. ¿Cómo no? A los 18 años, un chico que está terminando, a los 20 la secundaria, 19, tiene que perfilar, bueno, ya tiene que haber mostrado. Tiene que haber mostrado claro. un signo de que por dónde voy a inclinar, ¿no? Mi formación venidera, o si ya tal vez estoy, como decía, no para un estudio, para ser un profesional, pero sí en algo que me sea más de un oficio, que no es decir el chico es incapaz, no, justamente tal vez lo suyo va no tanto por un estudio universitario, sino por algo más de nivel menor, ¿no? Pero no porque nos sirva, porque sea, no, justamente das para esto, ¿no? Es y que son los oficios y son oficios necesarios, y hoy faltando. conseguir a veces un electricista, un albañil, sí. Cosas simples de todos los días, imposible. Y después yo creo que vos planteaste un tema, Adriana, que es, yo por ahí en algún momento tuve un caso similar, pero hasta dónde los papás tienen que dar, ¿no? Y dejar que el chico siga buscando. Yo creo que es muy, muy caro hoy una facultad, y también se da irme a estudiar afuera para ciertas comodidades, ¿no? Uh-huh. Porque tengo normalmente mi pensión, tengo mi platita todos los meses, o que me la mandan mis padres, o lo tengo por una beca, o bueno, normalmente una beca es más difícil que sostenga un chico que no rinda en la universidad. Sí, y la idealización de la libertad, ¿no? Como él hago lo que quiera. Y así pasan 2 o 3 años y resulta que el chico está hace 4 años y va aprobando 2 o 3 materias y va, ¿no? Totalmente fuera del orden académico. Yo creo que ahí también los papás no es que van a frustrar una carrera, no, es que el chico ya no está la carrera. Claro. No, claro. Ya no existe la carrera, ya el chico ha demostrado que está perdiendo el tiempo, y aunque nos cueste un poco de dolor, hay que reconocer que a veces los chicos en muchas situaciones pierden el tiempo en las facultades, cuentan estas cosas, y ahí hay que decir, no, mirá, esto no va más, ¿no? Y no es que no podés estudiar porque no tenés la notebook, no es que no podés estudiar porque no tenés los libros, estás demostrando que esto no es lo tuyo. Y yo creo que ahí es importantísimo esos límites, esos cortes, porque
después, claro, es muy fácil que la vida se vaya instalando así también, ¿no? Hay que ser un poco valiente en esto, cada uno tiene que conocerse y qué es lo que yo puedo dar, ¿no? Creo que pensar que todos podemos dar exactamente lo mismo en cualquier nivel, no, yo creo que me tengo que conocer. Y Tengo que conocer ¿no? también cuánto de las propias frustraciones de uno, adulto, se claro. vuelcan como deseos puestos en que los hijos cumplan, lo que por ahí yo no cumplí o no pude hacer, y no es lo de él. Y cuando él decía, ¿no?, esto de que a veces uno siente como que me lo quitan o me lo roban, digo, siempre tan lindos los escritos de Khalil Gibran, ¿no? Esto de tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Si uno puede incorporarlo, acompaña, mejora el ambiente, sostiene, pero tiene que tener en la mente tiempos también marcados, que eso tiene que ser hasta determinado momento. Y después uno queda como librado a dos cosas fundamentalmente. Una, la asimilación y la actitud responsable del hijo, y bueno, y como decimos, la buena de Dios, hay cosas que uno no las esperó y que se dan, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de debemos hacernos cargo. Si no, todo es muy fácil, la culpa por ese la pongo afuera, las cuestiones del destino, no, hagámonos cargo. Y otra cosa que es importante en esta etapa de la partida de los hijos son los padres que a veces focalizaron todo. Hoy el padre decía de la importancia de lo sagrado que es la paternidad y la maternidad. Pero tenemos que entender que como seres humanos también tenemos otras cosas, que hay personas que no son nunca ni papá ni mamá y no tienen por qué sentir la falta de eso, porque pudieron cubrir eso con otras cosas que lo hicieron muy bien. Capaz que haber sido papá o mamá iba a ser medio frustrante, porque el ser mamá y papá también nos genera ambivalencias. Muchas veces nos enojamos y sentimos mucha bronca y mucha frustración por no poder hacer otras cosas, por los hijos, ¿no? Entonces, sentir primero que no es lo único ni es lo que nos completa. Mucha gente es muy feliz y muy completa sin ser padres y madres. Y por otro lado, que también eso tiene un tiempo determinado. Porque yo sigo madre biológica, sigo siendo hasta que me muera y hasta que me tengan en la mente. Pero madre en cuanto a la función, yo tengo que saber correrme del lugar de madre en cuanto a función, para no ser invasora, para no castrar a mis hijos, para no tener dificultades con las nueras, típico nuestra, las mujeres. ¿Qué tema, Adriana, ¿no? ese? Porque si yo sigo pensando que tengo que decirle a mi hijo qué hacer o cómo hacerlo, resulto ser intolerable. Sí, cierto. Una mujer inaguantable. No sé si le ha pasado, padre, de escuchar hay cosas, la insoportabilidad de las mujeres. Claro. Y sí. Asumir con esto que cuando yo dejé esa función porque mis hijos o mi último hijo más chico se fue a facultad y yo tengo ya una función distinta, tengo que encontrar en la vida otras cosas, porque mientras estoy vivo yo tengo una misión que todavía no la cumplí. Entonces tengo que encontrar la misión. La misión no pudo haber sido solo la maternidad, porque si no aparece esto del síndrome de nido vacío. Exacto. Que siento que mi hijo más chico o mi hija más chica se fue a estudiar y yo quedé sin función. ¿Y qué hago ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Yo he escuchado gente, porque esto nos pasa alrededor de los 50, ¿no? En general, aunque ahora somos madres más añosas, sabemos, pero es la edad promedio en donde parece que nos quedamos sin el ejercicio de la maternidad. Si yo no encontré otra misión en la vida, otra razón de seguir viviendo, me empiezo a sentir deprimida, enferma. Le echo la culpa al climaterio, porque viene bárbaro todo esto, Claro. es la menopausia. Y tendría que ser tan normal como la menarca, como la primera menstruación. Esto forma parte del proceso evolutivo de la mujer. Hay un montón de mitos sociales en torno a esto que justifican un montón de conductas conscientes o inconscientes de la mujer que no tendrían por qué ser así. La naturaleza es maravillosa y todo lo que acompaña la vida es maravilloso. Entonces no tiene que ser una tristeza ni una frustración, es una etapa. Claro. Y tengo que encontrar una función. Si no, yo he escuchado tipo a los 50 y pico de años, 60, gente que dice, tengo que encontrar un chico para adoptar. Ay, por favor. Entonces, hay que prestarle mucha atención. Si es porque tengo un corazón muy grande
y quiero dar un hogar a un niño que no lo tiene, o tengo un egoísmo que me está cegando y lo que quiero es buscarle una razón a mi vida y la busco a través de otro. Y hay tantas cosas Y para pasa. hacer. Hay muchas cosas para hacer. Es fundamental este tema, ¿no? Y aparte es lindo, ¿no? Porque uno podría dialogar, ¿no? Sí, porque obviamente hay cosas que no hace falta leerlas en los libros, ¿no? Pero la vida cotidiana, ¿no? Uno se encuentra en muchísimas situaciones así. Y yo creo que una de las cosas también mirando por otro lado, ¿no? Cuando los hijos se han ido a la universidad o empezaron, ¿no? Estas carreras terciarias, que muchos también las estudian fuera ya de su casa, en otros lugares, también ya empieza esta etapa, ¿no? Es decir, si usted lo dejó ir, si usted le dio el permiso de que vaya a estudiar afuera, eso implica que ha puesto un voto de confianza, ¿no? Es decir, ahora si yo estoy a las 12 de la noche llamándolo para ver si ya está durmiendo, para ver si ya cenó, para ver si ya lavó la ropa, para ver si se fijó que no quede ponerle algo del gas abierto, lo que sea, y lo estoy exasperando, como diría la carta a los Efesios, en el capítulo 6, San Pablo, que da esos consejos para la vida familiar, dice: papás, no exasperen a sus hijos. Y eso, si yo estoy en esa situación, digo, no, tengo que poner un freno. Porque entonces, si yo dije que vaya, claro, estoy si diciendo, habilité, tengo que confiar. Si habilito, tengo que confiar. Exacto. Y volvemos acá al comienzo. Cuando yo al chico lo empiezo a dejar a tener esa cierta independencia en su salida, ¿no? en su vida, suponete en la primera salida con los amigos, le voy dando confianza, es decir, no voy atándolo de la mano y llevándolo. Sí, pero claro, eso que ha sido progresivo va apuntando a esto. Llega un momento en que usted, si lo dejó ir a 300, 400 kilómetros de su casa, supone que ha puesto un voto de confianza. Seguro. Si uno obra al revés, más bien está sembrando en el chico la duda, ¿no? Si entonces que mis padres desconfían de mí. Muchos muchachos lo plantean, Siento que mis padres, entonces, ¿para qué me dejan? ¿Para qué me dijeron? Me tienen hasta harto, a veces algunos dicen, ¿no? Pero no porque no quieran a sus papás, no porque no les reconozcan, sino porque se sienten oprimidos, se sienten como prácticamente con una cámara puesta en cada sector donde viven y que los papás están encima permanentemente. Claro, entonces puede terminar generando la inseguridad. Totalmente. Soy incapaz, ¿seré que puedo? Claro, entonces hay como un mensaje al revés, ¿no? Como un segundo mensaje: te dejé ir, pero en realidad yo tengo que seguir controlándote porque no sé de lo que sos capaz. Y a veces claro, el sentimiento de mamá, de papá, a veces se puede disfrazar también, ¿no? Pero es porque por tanta inseguridad, pero yo creo que uno tiene que saber cómo ha educado, ha criado a ese chico y bueno, le ha dado sus valores, lo ha formado para la vida. Yo creo que esto es una cosa maravillosa, formarlo para la vida. Digo, yo me gusta escuchar, pero digo, o sea, lo poco que puedo hablar es de lo que uno entabla a veces en conversaciones con los propios papás, ¿no? Que a los sacerdotes más de una vez nos preguntan sobre estos temas. Y de hecho yo creo que hay muchos pasos por dar, muchas cosas que todos podemos aprender y hay cosas que, bueno, es necesario a veces como morir, ¿no? Ya hasta aquí llegó lo mío y bueno, ahora tengo que asumir otro rol. Mamá, papá, hasta que uno se muere indudablemente, pero no a como lo tenías que ser cuando el chico tenía 6 años. Claro, controlando, ya el nene no tiene pañales, ¿no? Claro. Incluso esto pasa cuando el chico comete alguna acción media desubicada y se equivoca. Los padres lo primero que hacen es plantearse: ¿en qué lo educamos mal, padre? No lo educaste mal en nada. Si vos estás consciente de que le diste todo a conciencia, lo bueno, pero él es un chico, es una persona libre. Claro. Y en esa libertad también está que pueda nunca mandarse una macana como que se la pueda mandar. Sí, y no por eso vos tenés que cuestionar que hiciste mal tu misión de papá o de mamá. ¿No? Yo creo que es otro tema, ¿no? Es decir, yo creo que uno tiene que estar seguro de lo que va dando. Ese me parece un tema fundamental, ¿no? Seguridad en lo que damos a los demás. Eso. Bueno, vamos a otra pequeña pausa y volvemos enseguida. El dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua.
Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue. No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Estamos volviendo nuevamente ya casi para la reflexión final para el tema de hoy, así que si el padre José Luis nos quería contar algo de su decisión, de su vocación, ¿puede ser? Mira, no, yo pensando en esto de el tiempo del decidir, ¿no? Yo en mis planteos primero no tiene nada que ver con esto del sacerdocio, ¿no? Incluso siempre fui, sí, yo creo que siempre estuve un trabajo activo en la parroquia y yo creo que eso ayudó mucho, pero en mis primeras decisiones había otra cosa que nada que ver con esto. Y hubo signos, distintos signos a lo largo de mi juventud, incluso tuve una juventud que hasta a algunos les costaba creer que después podía llegar a terminar donde estoy ahora, ¿no? Y ni tampoco es en esos signos no es porque uno no encontró la mujer con la cual yo hubiese querido formar una familia, no es algo frustrante, como decía, yo me siento totalmente completo y pleno, claro, como varón, como hombre, ¿no? Y no soy papá biológico, ¿no? Por eso me parecía importante. Pero pensaba esto en la vocación, cuando uno tiene que decidir, a veces tal vez la vocación o lo que uno quiere ser en la vida no se descubre solo en un hecho puntual. A veces puede haber distintas situaciones que van como educando, que fue en mi caso, ¿no? Distintas cosas que yo fui viendo que fueron pesando mucho en la relación con las personas, en el tema de ir, o sea, del ayudar, que iban moldeando, ¿no? Lo que después fue una decisión final, ¿no? Que la primera, un poco la primera motivación que tenía como a lo cual dedicar mi vida, que era una carrera militar, quedó totalmente en un segundo plano, ¿no? En un segundo nivel, y primaba esto. Pero digo esto, sí que como familia hay que, y después cuento otra cosa, como familia hay que ayudar a que el chico también aproveche todo lo que en su ambiente les sirva para ir perfilando su profesión o su vocación. Porque eso tal vez su vocación no la va a descubrir solamente en su casa, en su entorno familiar. Y por eso es tan importante que el chico también tenga esta libertad en el crecer, ¿no? Que tenga relación con los demás, que tenga contacto con la gente, que tenga contacto con sus padres, que el chico por precaución no esté todo el día encerrado en su casa, por favor. No. Porque mi vocación también, digo, me ayudó mucho este contacto con el entorno, con los míos. Y entonces yo creo que a los papás es fundamental esto y les puede hacer mucho bien para cómo a veces acompañar el discernimiento vocacional de sus hijos. Y yo digo que en mi familia, tal vez sobre todo en mi papá, no fue muy bien aceptado de primero, medio que lo tomó bastante fuerte. Hoy, feliz de la vida, lo mismo mi mamá. Mamá sí, ella se largó a llorar enseguida, yo le dije que me iba al seminario, pero papá no. Y bueno, pero yo no frené lo mío porque mi papá se pusiera. Claro. Pero bueno, yo creo que esa capacidad de largarse a la vida, ¿no? De largarse a la vida. Esto es lo que a vos te gusta y lo que te dicta el corazón, volviendo a las corazonadas, y metele para adelante y deja que el chico avance. Y acompañarlo. Así que yo creo que, como última reflexión, le paso a Adriana el lugar, invocar, ¿no? En este caso como modelos en la vida de la fe, San José, la Virgen, ¿no? Con esta misión de ser papás, pídanle, ¿no? Pídanle a esta Sagrada Familia que moldee sus corazones, su hogar, y pedir la asistencia divina. Tengas el Dios que tengas, ¿no? Alá, lo que sea. Pero si tenés esa fuerza, pedí que se te asista, que es hermoso, la misión del ser papás, ser mamás. Adriana. Bueno, la reflexión del padre me parece fantástica y digo, sería capaz un poco
reafirmar esto de que todo es un proceso, las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Desde que nacemos y desde que nacen nuestros hijos, nosotros vamos moldeándolos y mostrándoles caminos y los vamos poniendo límites, como decíamos la otra vez, desde los horarios, las comidas, que es mucho más difícil poner límites a los 14 cuando no los puse a los 8. Entonces, si yo mantengo un proceso, pero si no los pude poner por alguna razón, tampoco pensemos ya es tarde, porque si no también es como muy fácil. Claro. No lo hice, no lo puedo hacer. No, no lo hice, lo voy a hacer. Y así como es un proceso, la preparación para nuestros hijos, para que puedan volar, que lo vamos armando a lo largo de toda la vida, desde que ellos nos ven de chiquititos, que papá y mamá salen, que tienen que trabajar, que tienen un compromiso, que hay una responsabilidad con horarios, todas esas cosas se las vamos mostrando, que la van asumiendo y la van a aplicar primero en su escuela y después lo van a aplicar en la vida misma. Es un proceso. Que también sea un proceso la preparación, sobre todo de las mamás, para que cuando ellos se vayan los fortalezcamos y no los traigamos. O sea, tengo que armar proyectos para mi mujer antes de que se me vaya. Empezar a armar cuando están ya entrando en esa adolescencia media. Bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo recibir? ¿Cómo puedo integrarme sin tener esa misma función materna? Y ir armando en un proceso mi vida para evitar el síndrome de nido vacío. Eso sería la reflexión. Y buenísimo. Bueno, interesante los temas. Sí. Bueno, vamos entonces a una última reflexión, a la reflexión final para el día de hoy, y nos encontramos en el próximo programa. Gracias. Los hijos se van. Hay que aceptarlos con esa condición. Hay que criarlos con esa idea. Hay que asumir esa realidad. No es que se van, es que la vida se los lleva. Ya no eres su centro. Ya no eres propietario, eres consejero. No diriges, aceptas. No mandas, acompañas. No proyectas, respetas. Ya necesitan otro amor, otro nido y otras perspectivas. Ya les crecieron alas y quieren volar. Ya les crecieron las raíces y maduraron por dentro. Ya buscarán un amor que los respete, que quiera compartir sin temores ni angustias las altas y las bajas en el camino, que les endulce el recorrido y los ayude en el fin que quieren conseguir. Ya no les caben las raíces en tu maceta, ni les basta tu abono para nutrirse, ni tu agua para saciarse. Tienen un camino y quieren explorarlo. Lo importante es que sepan desandarlo, tienen alas y quieren abrirlas. Lo importante es el corazón sensible, la libertad asumida y la pasión a flor de piel. Tú quedas adentro, en el cimiento de su edificio, en la raíz de su árbol, en la corteza de su estructura, en lo profundo de su corazón. Tú quedas atrás, en la estela luminosa que deja el barco al partir, en el beso que le mandas, en el pañuelo que los despide, en la oración que los sigue, en la lágrima que los acompaña. Tú quedas siempre en su interior aunque cambies de lugar. Haz de su vida tan feliz que cuando parta solo piensa en regresar, aunque sea para tomar tu mano y estar junto a ti. Disfruta a tus hijos mientras puedas. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que sin condición